técnica, en la que hemos tenido experiencias muy importantes en colaboración con la empresa y con la industria y la sociedad. No digo que nos han gobernado, porque yo tampoco creo que el Consejo Social gobierne, aunque tiene una atribución muy importante, que es aprobar los presupuestos. Es un órgano que aprueba los presupuestos de la universidad, pero es un órgano, la cabeza de la universidad, que a un punto que hubo discusión grande, es el rector. Entonces el Consejo Social tiene unas atribuciones que puede ser un órgano de control, de moderación y de acercamiento de la universidad a la sociedad. Ahora, puede funcionar muy mal en algunas universidades, estoy contigo, puede funcionar muy mal. Ahora, yo para universidades como la nuestra pienso que puede funcionar muy bien, pienso que puede estructurarse muy bien. O sea, yo creo que también la participación de sindicatos puede ser positiva. Pero de verdad el español medio se ha enterado de que la primera autoridad de la universidad, es decir, el presidente del Consejo Social... No es la primera autoridad, ¿eh? ¿Cómo que no? No, es el rector. No, perdón. El rector es la máxima autoridad académica. Es la máxima autoridad académica. Representa jurídicamente pero lo nombra, en eso lleva razón, lo nombra la comunidad autónoma. Los acuerdos del Consejo Social, que lo preside un señor nombrado por la correspondiente comunidad autónoma. Entonces, la comunidad autónoma va a nombrar al presidente del Consejo Social. Y en el Consejo Social van a estar, como se dice aquí, las fuerzas económicas, sociales, sindicatos, representaciones, etc. No, por ejemplo, se admitió que estuvieran los colegios profesionales. Pueden estarlo, perfecto, perdón, pueden estarlo. En la sindicalización de que estamos viviendo, pues los sindicatos son ya la encarnación de todas las sapiencias. Bueno, muy bien. Van a estar todos estos señores y van a decidir nada menos que el conjunto de atribuciones que la ley les da. Bueno, eso no es la universidad tal como se ha venido entendiendo hasta la fecha. Quiere decir que si hace 20 años se hubiera dicho el señor ministro de Educación es órgano de la universidad, la autonomía hubiera sido plena. Si me permite, señor Suárez, simplemente leer el artículo 18.1, que se refiere al rector, y vamos a ver si es o no la máxima autoridad académica. El rector, máxima autoridad académica de la universidad, ostenta la representación de la misma, ejerce su dirección, ejecuta los acuerdos del claustro universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo Social, y le corresponderán, en general, cuantas competencias no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de la universidad. Residual. Quien tiene competencia residual, como es el rector, es quien tiene la máxima competencia en el terreno universitario. Otra cosa es que el presidente del Consejo Social tenga, evidentemente, competencias. Claro que las tiene, obviamente. Es una persona designada por la comunidad y parece que nos estamos olvidando de una cosa, nos estamos olvidando de que previamente a la ley de reforma universitaria están los estatutos de autonomía, que son de todas y cada una de las 17 comunidades, y en los estatutos de autonomía se establece que tienen competencia plena en materia de enseñanza a todos los niveles y extensión y modalidades. Claro, eso está en los estatutos. Por eso, ¿qué significa esto? Significa que esos son los parámetros de la ley de reforma, por arriba, el bloque constitucional, Constitución y estatutos de autonomía, y no se podía tocar. La comunidad autónoma es quien va a financiar a la universidad, básicamente, por lo menos durante un periodo bastante largo, porque las universidades de momento no se autofinancian y no lo van a hacer. Que menos que tengan un control sobre las subvenciones que están otorgando a las universidades. Segundo, estamos hablando de una necesaria... ¿Has hecho control? Claro, de un control del dinero, de los resultados y de la financiación y de la utilización que se dé a esas incluso cantidades. Objetivos que tienen que entrar dentro del entorno social en el que te estás moviendo. No se ha enterado la sociedad española, perdóname. Los estatutos de autonomía reparten entre las comunidades autónomas las competencias del Estado en esta materia. Santo y bueno, yo eso no lo he discutido jamás. A mí me parece perfecto que en la concepción autonómica en la que estamos, la comunidad autónoma del País Vasco, la comunidad autónoma de Cataluña, la de Galicia, tengan la responsabilidad que hasta ahora tenía el Estado en las universidades que estén en esa comunidad. Perfecto. Pero eso es descentralizar. Eso no es dar autonomía a la universidad, sino dar el poder que tenía el señor ministro y el señor director general, dárselo ahora a autoridades locales, que como están más cerca, propenderán a mediatizar todavía más. Eso no es Vamos a ver, todos quieren intervenir y como todos están interviniendo sin que yo tenga necesidad de conceder palabra, que eso es bueno, porque señal de que esto va movido, voy a concederse a Sofía González Coronado, que hace mucho tiempo que no puede hablar entre ustedes. Es que es casi por pudor, puesto que lo que se debaten entre ellos son sus propios porvenires y su trozo de pastel, pues yo en ese pastel no tengo parte, porque... Yo soy de los sindicatos, de esos listillos, entre comillas, que decía el señor Suárez, que no pintan nada en ningún sitio, y menos en la universidad, porque ahí sí que son los listos de verdad. Los listos que se perpetúan a sí mismos, y nadie tiene que meter mano en lo que ellos hacen y no hacen. Por eso me da cierto pudor intervenir en este debate sobre la ley, que consiste más o menos en quién manda en quién,
quién nos va a dar el dinero, que ya sabremos nosotros cómo gastarlo, pero estoy dispuesto a admitir que esta ley, como hipótesis, es la ley mejor posible que se puede hacer. Pero ¿hay en alguna parte de esa ley algo que hable de los resultados? ¿Hay verdaderamente algo que indique que la mentalidad del país con respecto a los resultados de la universidad va a cambiar? ¿Y cuál es el resultado de la universidad de hoy? De todos es sabido, es un hecho cierto, los mismos licenciados y doctorados lo reconocen. Hoy, cuando un individuo termina su carrera y sale de la universidad, es casi tan inútil como cuando entró. No se puede poner a trabajar en su profesión. ¿Hay alguna previsión en la ley para mejorar eso? Yo no la he visto. ¿Por qué? Porque en la ley nadie pide explicaciones a los catedráticos. El dios de la sabiduría en su peana podrá seguir enseñando mal, que la ley no prevé la destitución de un catedrático. Puede seguir siendo malo. Sí, cuida muy bien de fijar cómo se llega al catedrático, cuánto se le paga al catedrático, cuál es su representación, cuánto va a mandar el catedrático. Pero nadie le pide responsabilidades si enseña bien o enseña mal. Como consecuencia, como hasta ahora los catedráticos han estado enseñando mal, nada implica que con esta ley o con 100.000 otras leyes de este tipo los catedráticos sigan enseñando mal. Perdón, que esto calla mucho rato. Esto calla mucho rato. Pero un minuto, Ulises. No, ni él. Que hables todas las críticas de los presentes, pero de los catedráticos de la Universidad Española que están ausentes de este debate, no se puede decir. Bueno. Grotesco que enseñan mal. Bueno. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A las pruebas me remito. A las pruebas me remito. No, por no ir a la universidad está uno ciego. Cuando un recién licenciado llega a una empresa y se pone a trabajar, no tiene ni idea. Un médico recién salido de la Facultad de Medicina le tiembla a él el pulso cuando va a ver el primer enfermo. No sabe absolutamente nada. Y lo reconocen ellos. Esas son cosas que dicen ellos, no me las invento yo. Pero otra cuestión. El asunto más importante de toda esta cuestión es esa perpetuación de una institución de poder. Es decir, nosotros, ustedes, los universitarios, nos comemos nuestros asuntos. No tiene que entrar nadie en esta cuestión. Montamos la educación como nos parece y perpetuamos nuestra estirpe. ¿Cómo entrarán los alumnos? Ese es su problema. Ahora, vamos a hacer la ley marco, que decía el director general. Tiene una ventaja maravillosa la ley marco. Los estudiantes pueden ir a estudiar donde quieran. Pero, hombre, maravillosamente, cualquiera, el hijo de un trabajador que viva en Huesca se puede matricular en Sevilla con toda facilidad. No tiene ningún problema. Y volviendo un poco a la cuestión de por qué se dice que es malo, bueno, uno oye y lee los currículos de los dirigentes políticos del país y no sé qué. Las personas que nos están dirigiendo hoy, como políticos, desde el mismo presidente del gobierno, que cuando se habla de su currículum en los periódicos, no se dice que es licenciado en Derecho por la Facultad de Sevilla, se dice que hizo 2 cursos en Lovaina. El ministro de Educación, no sé qué licenciatura tendrá en la Universidad Española, pero lo que aporta como mérito es sus correrías docentes por los Estados Unidos. O sea, nuestros dirigentes... En Inglaterra. Nuestros dirigentes no aprecian en nada lo que aprendieron en España. Es más, ahora que parece que se democratiza la universidad, que entra más gente, aunque a mí los números no me casan, decía el rector de Deusto que en su universidad hay una extracción mayor de gente de inferior clase. Si resulta que solo el 5% de la población accede a la universidad y de ese 5% la mayoría son pobres, a mí que no me digan, o los números no cuadran, o en este país los ricos no estudian. Porque eso no casa. Y no casan los números, o esa extracción social es solo en su universidad. Bueno, quizá... Entonces, viene esa masificación. Hasta hace muy poco, entrar en la universidad era una cuestión de élite. Hoy ya el título que se expende en España está desprestigiado. ¿Cómo se forman las nuevas élites? O yendo a las universidades privadas que tienen los mejores profesores, o marchándose a posgraduar al extranjero. Bueno, pues la ley no dice nada de mejorar esa enseñanza.
Lo único que dice la ley es de cómo se va a repartir los dineros y quién los va a repartir y quién va a mandar. No, perdona. Yo quería intervenir. Aranzadi es el que más tiempo lleva viendo la palabra y luego yo creo que los demás creo que han hablado más veces. Bueno, primeramente podemos pedir todas la palabra. Sí, claro. Interpelarse, pero en fin, es que Aranzadi lo ha intentado varias veces. La primera, sí, a la alusión. Quizá Bilbao sea, pues, como sabes, un sitio de mucho obrero, etcétera. Sí, es un sitio muy pobre de España. No, pero muchos obreros, como sabes, Sestao, Baracaldo, etcétera, etcétera, son zonas, y quizá en ese 5% entre las zonas rurales en que la universidad esté lejana, no lo sé, en el cómputo nacional, cómo se casan esas cifras. Pero yo quería aludir antes un poco a las autonomías, o esa reticencia a las autonomías, a las comunidades autónomas. Yo creo que la proximidad, no, yo creo que estará de acuerdo, pero la proximidad del administrado yo creo que siempre es buena. Más bien nosotros creo que conocemos, por lo menos en el País Vasco, nuestro estatuto de autonomía, y más bien hemos quedado descontentos de lo poco que nos concede de autonomía esta ley. Por lo tanto, en ese sentido no creo, vamos, yo no estaría de acuerdo. No, perdón, padre, pero es un debate distinto. Es decir, la discusión entre la autonomía del Estado y la comunidad autónoma... Sí, pero como se han hecho unas soluciones a que el español medio no conoce lo que ha pasado con estas transferencias a las distintas comunidades, digo que en el Estatuto de Guernica ciertamente es conocido y se sabe que esta transferencia es total, ¿no? Y ha habido, y el director general sabrá, pues descontentos de no obtener en esta ley lo que se pretendía. Pero por otra parte, yo volviendo al tema de autonomía universitaria, yo estoy bastante de acuerdo en que se da un paso adelante y valiente en el tema de autonomía universitaria. Por lo tanto, es un reto a la universidad, la universidad tiene que responder, como pues usted mismo ha dicho, el director general, es una oportunidad que se da a la universidad. Entonces, claro, una buena organización no hacen las leyes ni los estatutos que van a venir tampoco van a hacer una universidad nueva. Es un problema de una lucha por la calidad y la excelencia de todos y el reto que tenemos todos los universitarios. Yo quería, al hilo de lo que dijo Coronado antes, insistir mucho en un argumento que ya he empleado, y es que efectivamente nada funciona si no hay control de las personas que actúan en ella. Insisto mucho, no hay control del profesorado en la ley de reforma universitaria. No, perdona, muy el al contrario. 45, el artículo 45 es muy importante, es el más importante que tiene la ley, a mi modo de ver. De todas maneras, yo quiero insistir en un tema fundamental, y es que ese control, por lo menos nosotros no lo encontramos, y es más, el problema fundamental que vemos los estudiantes, el 90% de los universitarios españoles somos estudiantes o más, es que se instaura definitivamente el vitalicismo del profesorado numerario. Y como al hilo de lo que decía don Fernando Suárez antes también, los interesados en la universidad, los profesores que viven de ella, tienden a la comodidad. El vitalicismo tiende a la comodidad y eso es un grave lastre que va a arrastrar a la Universidad Española en muchos años. No sé si alguien me quiere responder de una vez al cuestión. Sí, yo te respondo con mucho gusto. Cuando teníamos aproximadamente tu edad, la gran batalla de todos los estudiantes, profesores jóvenes e incluso la sociedad española era contra las cátedras vitalicias. Las cosas han evolucionado de manera que ahora se hace vitalicio el profesor que lleva 2 años enseñando. De modo que yo estoy de acuerdo en que no es bueno lo vitalicio. No es bueno lo vitalicio sin responder periódicamente de lo que se hace y de lo que se aporta a la sociedad. Pero en este momento el paso que se da es bien contrario de esa dirección. En este momento lo que se hace es garantizar puestos de trabajo vitalicios sin la exigencia que tradicionalmente venía existiendo, que puede que fuera exagerada, para acceder a la universidad. Y eso me parece verdaderamente yo quería formularle 2 preguntas muy concretas al director general. La primera, todas acumuladas. La primera. Todas consecutivas. La primera pregunta no se me puede quedar en el tintero, ya te la he hecho antes, es qué va a pasar con una serie de profesores no numerarios que, teniendo derecho moral a presentarse a las pruebas de idoneidad, no van a poder presentarse. Y segunda pregunta, de carácter general. Y va a ser grave lo que voy a decir y espero que lo toméis como se debe tomar. Yo he visto y he constatado en una serie de peticiones de todos los grupos y de todas las fuerzas sociales y de todos los colectivos universitarios
desde la Asamblea Estatal, la 10ª Asamblea Estatal de Profesores No Numerarios, hasta el seminario que hubo en Córdoba, pasando por el colectivo de la revista Sistema, en la cual el señor Lamos de Espinosa escribió, se piden una serie de reformas que después no se acometen y que van desde la no burocratización del profesorado, que vosotros lleváis ahora aquí al último extremo, hasta la mayor autonomía, pasando por la eliminación de las oposiciones, pasando también por la eliminación de las dedicaciones parciales. Es decir, ¿qué pasa? Eso me cuesta trabajo entenderlo. ¿Qué pasa, señor director general? Que ha habido una serie de peticiones que están allí, que están en todos sitios, que están incluso en el proyecto de estatuto de la Complutense y que luego la ley las ignora sistemáticamente. Ahí hay un descuadre. Vamos a empezar. Son varias cuestiones. Sí, son muchas. Primero, el tema del vitalicismo, que está ligado a la última pregunta. Bueno, creo que esto se exagera. Es decir, las universidades norteamericanas, por ejemplo, el profesor contratado llega un momento en que adquiere lo que llaman tenure y se transforma en un full professor. Un full professor tiene la misma estabilidad que tiene aquí un funcionario, prácticamente la misma. Y eso ocurre en todas las universidades del mundo, públicas o privadas, funcionariales o contractuales. Y ocurre por un argumento de fondo, no por intereses corporativos, que siempre están presentes, evidentemente, pero ocurre por un argumento de fondo, y es que la estabilidad en el empleo es la mayor garantía, la mejor garantía de la libertad de cátedra. La libertad de cátedra está garantizada incluso en la Constitución. Y las universidades tienen modas ideológicas y modas políticas, y la estabilidad garantiza al profesor frente a esa incertidumbre. Por lo tanto, el problema del vitalicismo a mí no me preocupa. A mí me preocupa el problema del control. Ese sí me preocupa. Con la diferencia, Miguel, de que en el extranjero existe el principio de publica o muere, y aquí no. Bueno, es posible que el principio de publica o muere tampoco es tan bueno. Y en Estados Unidos lo están sometiendo a una autocrítica muy fuerte, porque al fin lo que está haciendo es llenar las revistas frecuentemente de refritos que no tienen ningún interés. Por lo tanto, tampoco es tan buena esa idea. Por lo tanto, el tema del control. El tema del control sí es preocupante, pero yo creo que la ley, dentro de lo que es, digamos, atribuciones de una ley orgánica, sí que establece instrumentos para el control del profesorado. Concretamente, uno clave: la necesidad de que todos los profesores elaboren anualmente una memoria de su actividad docente e investigadora, memoria, que dice el artículo que tú recuerdas, 45. que yo me lo sé de memoria, no sé el número, 45. Memoria que deberá ser tenido en cuenta a efectos de la continuidad y promoción del profesorado. Y hay que fijarse en las dos palabras: promoción, por lo tanto, para ascender a otro nivel, y continuidad. Es muy importante. Y eso quiere decir que el desarrollo del régimen disciplinario, eso se va a regular. Y segundo punto, el régimen disciplinario le corresponde al rector. No a instancias ajenas, sino directamente al rector, salvo la expulsión. Es decir, salvo la expulsión del profesor, todos los demás, toda la panoplia de sanciones le corresponde al rector o al órgano en quien delegue de la universidad, que será lo más probable, porque el rector simplemente sancionará, no va a asumir él simplemente esa competencia. Por lo tanto, hay instrumentos en la ley para que haya un adecuado desarrollo de los elementos de control del profesorado. ¿Qué va a pasar con los otros profesores, que me preguntabas antes? Bueno, es un problema de cifras que creo que frecuentemente no se tienen en cuenta. En este momento hay una universidad española, bueno, en total son 35.530 profesores, de los cuales profesores con responsabilidad docente, por lo tanto profesores permanentes, estables, de los que están dando clases todos los años, cuyos contratos se renuevan, son alrededor de 30.000. Por lo tanto, tenemos 30.000 puestos de profesores permanentes, pero solo hay 7.000 funcionarios. No numerarios. Puestos, plazas. Claro. Plazas permanentes, de gente que tiene que dar clase todos los años y que si quitamos a uno tenemos que contratar a otro. Por lo tanto, 30.000 plazas, pero solo hay 7.000 funcionarios en este momento. De estos 30.000, hay un montón de ellos, concretamente los que van a pruebas de idoneidad, que llevan trabajando más de 5 años, que son doctores, que tienen experiencia, que a todos los efectos debían de haber sido profesores permanentes desde hace mucho tiempo, pero que debido a la avaricia con que se han ampliado las plantillas, fundamentalmente a eso, no han podido acceder a un estatuto permanente, a una situación de permanencia y de estabilidad. Las pruebas de idoneidad garantizan a esos profesores un acceso rápido, de hecho más generoso que una oposición restringida, porque aquí no hay límite de plazas, son pruebas de idoneidad, y en principio candidatos son unos 9.000. Supongamos que acceden 7.000. Son 7.000 funcionarios más 7.000 de pruebas de idoneidad, 14.000. Hasta 30.000 tenemos otras 16.000 plazas a ofertar, que son plazas de profesores permanentes y que habrá que sacar desde aquí al 87, al 30 de septiembre del 87. Por lo tanto, cuando me preguntas qué futuro tienen los profesores que en este momento no han podido, no son idóneos en el lenguaje que ya se utiliza en la universidad, no son idoneizables, pues muy sencillo. De aquí al 87 se van a tener que ofertar del orden de las 15.000 plazas, y estoy haciendo un cálculo corto, porque eso habría que añadir. Esa no es la pregunta. La pregunta ya es,
¿Por qué se comete la injusticia? No hay injusticia ahí. Hombre, de personas que tienen el doctorado y que llevan 5 años de enseñanza, y que porque no tienen la ayudantía exclusiva o porque son encargados de curso, no pueden presentarse. Esa injusticia, ¿cómo se va a resolver? ¿Se va a sacar una orden? ¿Se va a sacar un decreto? No, esa injusticia, eso que tú llamas injusticia, que yo no lo creo, porque realmente lo que se hace es ofrecer una situación de, digamos, unas pruebas sencillas, unas pruebas de idoneidad para acceso a las personas que tienen mayor estabilidad, que tienen mejor titulación, que han pasado más concursos, como son los colaboradores, etcétera, y que tienen el título de doctor, que es requisito imprescindible. Pero ¿y por qué decís a los que tienen el pelo negro que se puedan presentar y a los que tienen el pelo rubio no? Hombre, porque no es lo mismo tener el título de doctor que tener el pelo rubio. Pero estamos utilizando criterios de fondo, básicamente. Claro. Y eso es lo que se han utilizado. Pero los criterios son tener el título de doctor y 5 años de docencia. ¿Por qué a unos señores que los tienen no los dejáis que se presenten? Bueno, perdóname, porque no han pasado, básicamente. Es un problema, el problema transitorio es un problema que los podemos discutir aquí años, porque son una serie de disposiciones enormemente complejas y son siempre, tanto en Antigua Lau como en esta, el motivo básico de conflicto. No creo que sea un debate que interese a la mayor parte de los telespectadores, el problema de por qué los encargados de curso, etcétera, acceden o no acceden. Lo que sí que digo es que en este momento hay 9.000 personas que son candidatos a pruebas de idoneidad que se van a convocar en breve plazo. Y eso me parece muy importante. De las disposiciones transitorias, que efectivamente son un avispero de problemas más o menos, yo ahí estaría hasta dispuesto a consumir un turno en favor del valor del legislador, porque evidentemente hasta la fecha quien está prestando servicios en la universidad sin haber tenido nunca ninguna prueba, no por culpa suya, bien lo sabe Dios, hay mucha gente que está prestando un servicio incalculable y sin embargo va a sufrir las consecuencias de no haberse dedicado más al estudio. Pero es lo cierto que nunca tuvo una prueba, que menos que la haga alguna vez, y que menos que quien tiene título de doctor y lleva años se le dé alguna facilidad, puesto que ya demostró su competencia. Yo en eso creo que es un tema siempre difícil de resolver, pero que está resuelto con un cierto buen sentido general. Pero eso de que las disposiciones transitorias son todas así de poco interés, de eso nada, querido doctor, porque hay una, que es la segunda, en la que está otra vez la clave de la reforma. Y también conviene que la sociedad española, no suficientemente informada, lo sepa. Los claustros universitarios van a estar compuestos en su mayoría, por personal distinto de los catedráticos, agregados y adjuntos de universidad, es decir, de los profesores de más alto nivel. Y van a intervenir en nada menos que en los claustros constituyentes, elección de autoridades, confección de estatutos, etcétera, etcétera. En su mayoría va a ser justamente personal dignísimo, importantísimo, todo lo que se quiera, pero profesores sin esa titulación, sin esas pruebas, alumnos, personal administrativo y subalterno, etcétera. Y eso también es un tema que por lo menos debe saberse. Por lo menos. A mí me preocupa la composición. Bueno, el señor Portancasa hace tiempo que no habla. Bueno, yo quería decir dos aspectos, quizá varias de las intervenciones, aunque sea un poco tarde, que evidentemente un punto a favor de que las generalizaciones que antes se han hablado de todo el profesorado, yo pienso que no, que puede haber algún caso, como en todos los colectivos, como en todos los gremios, incluso profesionales, que puede haber personas que tengan algún cumplimiento no bueno. Yo creo que son minorías frente a una enorme mayoría de personas muy sacrificadas, que con unos emolumentos bajísimos frente a sus posibilidades, incluso ridículos en muchos de los casos, prestan sus servicios y su vida a la universidad, a la docencia y la investigación, despreciando otras oportunidades. Yo diría que también hay, en la ley, quizá voy a decir varias cuestiones porque ya el tema va más acelerado. Por ejemplo, uno de los aspectos que también veo que es importante es la desaparición de algunos cuerpos. Es una pregunta, una petición que hicimos mucho, y para nosotros, para las unidades politécnicas en particular, los maestros de taller y laboratorio era algo muy importante. La agrupación, el intentar reducirlo a los 4, que me parece magnífico, del caos que había de distintos niveles, es importante, pero en fin, ese es un punto que tiene que tener solución y esperamos que la pueda tener, pero pronto. El otro aspecto que hay también que nos preocupa, yo creo que a muchas universidades, es que la elaboración de estatutos y todo el proceso complicado proceso que tenemos que empezar a desarrollar este año, requiere una rapidez muy grande de la administración, del ministerio y en algún caso, yo no sé si del Parlamento, por si tienen que llevar a hacer leyes o decretos leyes en lo que sea, de todo el aparato legislativo previo. Entonces, hay inquietud en las universidades sobre muchos temas
que algunos sé personalmente, pero en fin, yo pienso que no solamente eso es que yo lo sepa, sino que lo tiene que saber la universidad, los profesores, que son los que lo componen, sobre calendarios de pruebas de idoneidad, sobre el tipo o normas de incompatibilidades, que acaba de salir una circular que aclara en parte, aunque deja todavía algunas lagunas pendientes que se pueden aclarar, sobre las posibilidades de pruebas de acceso, sobre los consejos sociales, sobre un montón de cosas que todavía no están resueltas y que sin ellas las universidades, aunque quisiésemos mañana empezar a elaborar estatutos, no podríamos. Esa parte legislativa, a base de órdenes o a base de preinicios, es urgentísimo que la podamos poner en marcha. Decimos que había problemas económicos que evidentemente son prioritarios, problemas económicos de financiación de universidad, problemas salariales y desde luego problemas legislativos a corto plazo, problemas y después problemas típicos que aparecen al resolver estos temas. ¿Qué hacemos con cuerpos como maestros de laboratorio? Y después ya, quizá, y perdonar el desorden de las preguntas, pero ya por contestando no es lo típico, pero he querido estar callado un rato porque si antes había hablado demasiado. Y es que el tema que decía Fernando Suárez de los claustros universitarios, yo creo que lo conocemos todos. Es más, la ley en este sentido ha sido prudente, por un lado, e imprudente por otros, porque las peticiones que se han hecho de distintas universidades y de los distintos colectivos son polivariadas. Aquí el artículo, la transitoria segunda en su apartado 2, dice ya algo, da un mínimos, vuelve a marcar mínimos. Tendrá un mínimo de un 50% de profesores doctores, que evidentemente serán catedráticos o agregados o titulares que ya se incorporarán o se vayan a incorporar a corto plazo o pueden incorporarse a corto plazo por las pruebas de idoneidad que realicen en los próximos meses. Luego hay un 50% mínimo. ¿Qué sucede? Que universidades y el resto del 50% estarán representados de más colectivos. Aquí los distintos colectivos pues incluso dicen que algunos que ese porcentaje es demasiado alto, otros dicen que es demasiado bajo. ¿Qué te marca? Te marcan un 50% en el que evidentemente da el mayor peso, yo pienso, en el problema académico que hay al porcentaje de profesores doctores, en los que evidentemente a lo mejor no solamente hay catedráticos, sino hay otros profesores que son tan dignos como pueden serlo los catedráticos, porque son doctores y que ya han hecho una tesis doctoral en la universidad. Entonces, ¿qué sucederá? Que cada universidad, volviendo a que somos heterogéneas, habrá universidades que a lo mejor ese mínimo lo eleven casi al 100% o al 99%, y otras que lo mantengan el 50%. O sea, hay unos marcos muy variables para mantener el espíritu de cada universidad. Incluso hay universidades que por esta razón está esa transitoria, que no llegan a poder tener una cifra digna de personas que puedan tener el número de profesores doctores, porque hay universidades, y esto es una realidad, que no tienen doctores. Hay una universidad, me parece, si no el director general lo dirá, que solamente tiene el rector y su conductor en estos momentos, bueno, sí, prácticamente como funcionarios de esa universidad. Por favor, vamos a tener que pasar ya a las preguntas de los espectadores porque el tiempo se está acabando. Yo quería decir una última cosa que se ha saltado de la ley. Hay 5 minutos todavía para esto. Y es interesante. De nuevo, la discusión que están todos ustedes desarrollando es altamente interesante, pero sigue quedando dentro de la corporación. Hay, sin embargo, en la ley una cuestión que, por cierto, tiene muy poco tratamiento y que es muy interesante para el público en general. Y sería una pena que se acabara el tiempo sin tocarla, que es el tema de las universidades privadas. En este momento de enorme pelotera, de pulso entre la Iglesia y el Estado, o el Gobierno, donde hablar en España de universidades privadas es hablar de universidades de la Iglesia. En tiempos como hoy, donde la Iglesia se ha permitido echar ese pulso al Gobierno con la publicación de ese catecismo, esa especie de código penal paralelo y todas estas cuestiones, hablar en un debate universitario sobre la universidad privada en España, de lo que significa de elitista, de los procedimientos de enseñanza que se utilizan en las universidades privadas, en las universidades de la Iglesia, creo que es un tema a tocar. Y como no sé si voy a tener oportunidad de intervenir más, me gustaría desarrollarlo a mi manera, puesto que yo no he venido a tratar los temas corporativos, sino a dar, digamos, una visión no solo del mundo del trabajo, sino más claramente una visión de un anarquista sobre esa cuestión. Concretamente. Muy sintéticamente, por favor, porque... bueno, pues entonces vamos a ir al grano directamente. Si no habrá tiempo a la respuesta. Es que iba a ser muy drástico, pero no me va a quedar más remedio que ser cortante entonces. En España, después de la trayectoria de la Iglesia Católica y su papel en el desarrollo de la universidad, de censor, de estrangulador de libertades, no digo yo ya que no haya que subvencionar a la Iglesia para que enseñe, sino que lo lógico sería inhabilitar a la Iglesia Católica para que enseñe, ni con dinero ni gratis. ¿Me explico? Si la universidad es el centro de desarrollo de la ciencia, es el sitio
donde se va en la búsqueda de la verdad, la Iglesia Católica, a lo largo de su historia, no ha hecho más que echar chinarrillos en el engranaje del desarrollo. Es decir, una institución que negó a Galileo, una institución que quemó a Servet, una institución que hasta anteayer se negó, y no sé si ya todavía lo ha aceptado del todo, la teoría de Darwin. Y cosas de este tipo, una institución que sistemáticamente basa sus conocimientos en la teología, que es la negación de la ciencia, su antítesis, como decía Madariaga. Gentes que parten de una verdad dogmática, se niegan a aceptar otra y se pasan la vida buscando argumentos para convencer a los demás, no tenían por qué ser permitidos a enseñar a nadie. Bueno, perdón, pero es que no he terminado. Yo no voy a... Si la ciencia en general es la búsqueda de la verdad, quien parta ya de la verdad, pues tiene muy poco que hacer en la enseñanza. Vamos a ver, yo casi tendría que Aranzadi fuera que respondiera inicialmente. Bien, que responda Aranzadi, pero decir, como laico, el padre Aranzadi dirá lo que tenga que decir, que en España la mayor parte de las universidades han sido fundadas por la Iglesia, que es un dato histórico a tener en cuenta. No estoy de acuerdo. No, es que así nos va. Lo digo porque no las actuales, sino las históricas. La de Salamanca, la de Alcalá, etcétera, eran de la Iglesia. No, perdón. Y las primeras europeas eran de la Iglesia. Perdón, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el origen de las universidades es gremial. Es un origen sindical, si valiera la palabra para entonces. La primera universidad de Europa fue la Universidad de París y se fundó por el gremio de enseñantes. Y la segunda, la de Bolonia, por el gremio de estudiantes. Al amparo de la Iglesia. No. La Iglesia se encargó de captarlas cuando había peligro de que la plebe aprendiera. Yo siento mucho la hora. Se trataba de atornillar el conocimiento. Es que las injusticias así públicas... La Universidad de Salamanca no la creó la Iglesia, se hizo cargo de ella. La institución universitaria vigente más importante de España es un colegio español, después de la Universidad de Salamanca, etcétera, es un colegio español que está en la ciudad de Bolonia, a la que se alude como universidad más importante de la Europa de su tiempo. Lo fundó un cardenal para que los españoles del siglo XIII fueran a estudiar a la mejor universidad de Europa. Y está felizmente vivo. Realmente, sin perjuicio del concepto que uno tenga sobre la Iglesia y sobre sus actuaciones históricas, lo que no se puede es negar la obra universitaria de la Iglesia Católica. La mala obra. Vamos a ver, Aranzadi, por favor. Bueno, y esto lo mismo en el mundo entero. Es decir, la universidad tiene 500 centros universitarios, de los cuales más de unos 200 son universidades, y las universidades mejores de Estados Unidos son de la Iglesia. Y en otras partes lo mismo, Lovaina, en Milán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es unos estereotipos como muchos puedan tener, desgraciadamente, por ejemplo, otros anarquistas, que son muy distintos de los hombres de carne y hueso, ¿no? Pero yo en esta línea lo único que quisiera decir es no empezar a defender toda la historia de las universidades de la Iglesia, sino decir simplemente, y eso quería alabar también la ley, que es un hito histórico que quizá muchos no han caído en la cuenta, es la ruptura del monopolio estatal que existió en España desde hace casi siglo y medio, desde la ley Moyano, en que en España no había más universidad que la estatal, al servicio del Estado, en una línea napoleónica. Y afortunadamente, apoyándose en la Constitución, esta ley rompe esa tradición. Por lo tanto, es un hito histórico en que las universidades privadas, y no solamente de la Iglesia, sino la posibilidad de que existan ya en España universidades privadas. Por lo tanto, esto es algo que realmente, en bien de la libertad y del pluralismo democrático, es algo digno de mencionarse. No, es que hay que pasar a los espectadores, porque si no, no van a tener ellos lugar solo a participar en los claustros. Solo un segundo, que estoy contigo en que evidentemente me parece que es muy positivo que se pueda reflejar la aparición de universidades privadas, y eso es una realidad, pero evidentemente desde el punto de vista de universidades estatales, siempre que los presupuestos, y este no es el caso porque así no se ha contemplado, de las universidades del Estado no se vean afectados por la aparición de universidades privadas. Siempre las universidades privadas se autofinancian, creo que la Constitución les da derechos y libertades por descontado. Ahora, estamos tan escasos de dinero que la proliferación de universidades de cualquier otra naturaleza, privadas, religiosas o no religiosas, financiadas con bienes del Estado en detrimento de nuestras escasas, pobres y miserables. Es decir, que el Estado puede ayudar a los sindicatos, y puede ayudar a los partidos políticos, y puede ayudar a los periódicos, y puede ayudar a los agricultores, sean quienes sean, a los industriales, etcétera, etcétera. En cambio, no
en la enseñanza universitaria. Yo creo que esto es una ilógica tremenda. Yo creo que este es distinto. Esto es absolutamente así. El dinero es de todos, es para todos, en la medida de las necesidades. Pero yo pienso que hay tantas clases de las universidades estatales, tantas necesidades de toda naturaleza, que una universidad privada que puede llevarse a los mejores profesores porque les puede pagar el doble. Que puede tener ¿Y de dónde saca el dinero? Porque puede para pagar el doble. 5 veces menos que los estudiantes estatales. Con un estudio de costes que quizá no exista en otras universidades. Yo creo que por lo tanto, con dinero que dan desde arriba, es muy fácil esto, pero si uno tiene que llevar una contabilidad de costes bien llevada, entonces tiene que apurar. Una universidad privada tecnológica, como está demostrado en el mundo entero, es rentable, sin ninguna financiación, es autofinanciable. Y eso sucede con las universidades americanas. Pues a ver. Eso vamos a ver la Politécnica. Entonces, ese es el problema, pero evidentemente nosotros tenemos un problema que son las cotas de la autonomía, que nuestros profesores mejores se nos pueden ir porque no les podemos pagar lo que se merecen, porque se van a la industria ganando el doble o el triple. Y en cambio la universidad privada les puede pagar. Vamos a ver, va a haber ocasión, supongo, de que esos temas vuelvan a ser tocados por los propios espectadores. Yo iba a hacer una pregunta última y como va a abrir de nuevo un coloquio, se lo voy a hacer simplemente al director general en este sentido para que responda uno y después ya habrá lugar a discusión con las preguntas de los espectadores. Y es que, aunque me ha dado la impresión de que no hay un gran desacuerdo en el hecho de que no importa tanto que no haya plazas de trabajo para quienes salen de la universidad y que es bueno en sí mismo que los españoles quieran estudiar, pues iba a hacer una pregunta en ese sentido precisamente. Independientemente de ello, o paralelamente a ello, ¿no se hace necesario también una mayor especialización o una diferenciación de las titulaciones como lo que hay hasta ahora? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. O incluso el hecho de que no sea todo universitario, que no haya esa necesidad de tener esa titulación universitaria. Estoy muy de acuerdo. Antes quería hacer alusión a ello, luego no tuve tiempo. Yo creo que ese es un problema. No, he dicho antes que no es el problema fundamental y básico. El tema del paro es un tema general, pero sí es un problema ciertamente que hay que abordar. Hay que abordarlo a través de una planificación en cuanto a la creación de centros, en cuanto a tasas y becas que pueden ser perfectamente discriminadas para canalizar los estudiantes hacia aquellos estudios que tienen más salidas profesionales. Hay que diversificar la oferta de títulos, potenciar los ciclos cortos y favorecer el reciclaje. Todo ello es fundamental para, digamos, que ese ensamblaje entre las salidas, entre lo que ofrece la universidad y lo que la sociedad en este momento demanda, se produzca. Para estas cosas la LRU establece instrumentos, no lo soluciona, es decir, que no da soluciones en estos temas, especialmente, por ejemplo, en los temas de renovación de planes de estudios, de diversificación de títulos, etcétera. Lo que hace es señalar unos procesos y unos mecanismos por los cuales en el futuro se van a abordar concretamente la revisión de las directrices de todos los planes de estudio que conducen a títulos homologados, a títulos oficiales, y por otro lado le faculta a las universidades, y esto es radicalmente nuevo también y muy innovador, faculta a las universidades para que ellas, en uso de autonomía, elaboren sus propios títulos no homologados, pero que luego posteriormente, si tienen éxito en el mercado de trabajo, etcétera, se pueden homologar. Pero se establece así un procedimiento de ajuste entre la universidad y las demandas de la sociedad. Quedó una pregunta pendiente, yo le formulé dos. Me contestó una y la otra quedó pendiente. Ha habido muchas que no he tenido tiempo. No, pero hay una muy concreta. Hay una muy concreta, que es, tú sabes que ha habido una serie de peticiones y que están en todos sitios por ahí circulando, y sin embargo, la ley ignora totalmente toda esa serie de peticiones. ¿Peticiones en qué peticiones? Tú sabes, eliminación de las oposiciones. Segundo, eliminar los horarios, eliminar las dedicaciones parciales. Ya está bien de dedicaciones parciales, de enchufes, de sobresueldos, etc. Es decir, eso necesitaba purificarse y no se hace. Se ha pedido verdadera autonomía por lo menos para seleccionar los profesores. Bueno, esto me llevaría a media hora. Realmente es lo mismo que se ha venido discutiendo. Claro. Pero es que todo... No, el hecho en sí es que se ha pedido, que es unánime la petición. No estoy de acuerdo en eso. Es prácticamente unánime. Por desgracia, como administrador, mi experiencia es que las peticiones son contradictorias. Esa es mi experiencia. Más bien no van en una sola dirección. ¿Qué es lo que permite hacer lo que convenga? No, ¿qué es lo que permite hacerlo razonable? Es lo que se ha hecho en este momento. Prácticamente. Vamos con los espectadores a ver si plantean más cuestiones razonables. José Luis Marino, buenas noches. ¿Cómo estamos de preguntas? Hoy el debate es lógicamente especialmente interesante para quienes tienen relación con el mundo universitario, aunque, como diría Coronado, quizá el resto de los grupos sociales también están interesados en el asunto. O deberían estarlo, por lo menos. Están. Vamos con ello. Buenas noches. Buenas noches.
Pues las preguntas, que han sido lógicamente numerosas, tienen dos características fundamentales que quiero resaltar antes de empezar a plantearlas, que son las siguientes, que aproximadamente el 50% han sido dirigidas al señor Lamo de Espinosa. Lógicamente, ya. Como de costumbre, a la administración. Y la otra, que un alto porcentaje también de preguntas se plantean cuestiones de una detalladísima casuística que voy a procurar eludir porque plantean a veces casos casi personales. Pero yo pediría esto, José Luis, que no entrases demasiado en casuística, porque eso nos llevaría a respuestas interminables que solo serían útiles para aquellos que las preguntan, aquellas personas que las preguntan. Por supuesto, por eso lo digo así con eso. Pero sin embargo, para empezar, quería hacerle la primera, por ser tan numerosas para el señor Lamo de Espinosa, con dos temas de casuística, no tanto para que conteste sobre los datos que plantean, sino por la sorpresa que me producen las cifras y por si pudieran ser reales. Dice una que de 300, sobre el elitismo posible en la universidad, que si de 300 plazas en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, 297 pertenecen a hijos de médicos, si esto no supone elitismo. Y planteo la otra ya, simultáneamente, para que, si le parece, conteste a las dos a la vez. Dice, los señores que están en el programa conocen el problema, pregunta, ¿conocen el problema para matricularse en Derecho en Madrid? Tienen que dormir más de 10.000 personas, que es la cifra que me sorprende, en la calle para poder matricularse por el mal funcionamiento de la administración. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, sobre el tema de información, me parece un tema importante y entiendo la multitud de preguntas porque efectivamente los estudiantes tienen bastante mala información en general sobre multitud de problemas que les afectan. Quiero adelantar que hemos redactado unos folletos de información breves. A mí me hubiera gustado que tuvieran más, más contenido, pero en fin, se han redactado, se han distribuido en todas las universidades con materias como cómo hacer una matrícula, cómo conseguir una beca, etcétera, etcétera. Se han redactado a su vez en las lenguas del catalán, el vasco y el gallego y se han enviado a las universidades de estas comunidades autónomas. Yo pienso que esto es un primer intento de información sobre aspectos concretos. Un segundo folleto que estamos preparando aludiría a las salidas profesionales, el tema del que hablábamos antes, es decir, las posibles salidas profesionales, los porcentajes de paro, etcétera, dirigido básicamente a los estudiantes del COU, para que cuando tomen una decisión sobre su estudio, la carrera que quieren seguir, pues tomen una decisión responsable. Esto respecto al tema de información y, en fin, la verdad es que queremos seguir un poco en esta línea. El tema de Santiago, desconozco verdaderamente si sobre 300 plazas hay 297 atribuidas a hijos de médicos, pero realmente la cifra me resulta poco creíble. En todo caso, si la persona que ha dado la información dispone de datos sobre esto, pues que lo haga llegar al rector de Santiago, que estoy convencido que le interesarán enormemente, o a mí mismo. Matricularse en Derecho. El problema es que Derecho este año ha establecido una posibilidad, que eso es un paso adelante realmente, y es la posibilidad de que los estudiantes elijan en los grupos en los que quieren matricularse. Claro, ¿esto qué origina? Ha originado una competencia, es el primer año, se ha iniciado este año, ha originado una competencia entre los estudiantes por un grupo u otro, y el problema era conseguir el puesto en la cola para poderse matricular antes, no en la universidad, sino en un grupo específico y concreto. Por otro lado, la Facultad de Derecho no tiene en este momento, personal suficiente para atender eso, y efectivamente se han generado unos problemas como ocurrieron hace unos años con las matriculaciones, que poco a poco se van solucionando. Y yo estoy seguro que esto, que ha sido un paso adelante y creo que para los estudiantes es enormemente positivo, está teniendo unos costes iniciales y se podrá solucionar más adelante. Bien. Ya están las dos preguntas respondidas. Adelante. Don Fernando Suárez, con relación a la universidad y a la economía, la autonomía que se da a las universidades en el tema económico no puede perjudicar a las universidades pequeñas. No, yo, con la ley en la mano, sin saber lo que va a pasar, yo creo que las universidades pequeñas tendrán, lógicamente, una mayor tutela y un mayor amor por parte de las comunidades autónomas que las mantienen. Me imagino que las comunidades tendrán que hacer un gran esfuerzo precisamente para que esa universidad pequeña pueda competir con las universidades grandes. De modo que yo por ahí no veo especiales problemas. Siempre es mejor estar financiado por el presupuesto del Estado que por presupuestos que tendrán muchas carencias, pero en definitiva eso el reajuste lo irá diciendo y iremos viendo cómo funciona. En cambio, lo que he insistido mucho es en que la universidad va a tener autonomía económica a través del Consejo Social.
Y por consiguiente, como yo pienso que el Consejo Social no es constitutivamente universidad, sigo pensando que no es verdaderamente la universidad la que tiene autonomía económica. Pero eso es volver a la discusión de antes y me parece como inútil. Adelante. Señor González Coronado, ¿sería partidario usted de cerrar las universidades durante unos 5 años para no seguir produciendo más parados con título? Bueno, eso es una barbaridad. Yo no digo que la universidad que hay sea buena, ni tengo claro que sea bueno que haya universidad. Decía Enzo Ricci que la mejor universidad es la calle. Yo creo que la mejor universidad es la vida, y la calle es una de sus mejores asignaturas. Pero hoy y ahora, yo no creo que habría que vaciar las universidades durante 5 años. Yo creo que deberíamos ir todos a la universidad durante 5 años. Bueno, ya saben ustedes que pueden también hacer apostillas sobre cada una de las respuestas, siempre que no se abran nuevos debates generales. Claro. Más preguntas, por favor. A propósito del carácter vitalicio del profesorado numerario, preguntan al señor Parra lo siguiente: ¿cómo pueden quejarse de su situación los profesores no numerarios, los penenes, después de que la mayor parte de ellos han entrado a dedo en el cuerpo y esto les ha dado opción durante 5 años a usurpar todas las plazas de oposiciones, marginando por completo a los opositores libres? Parece que es una pregunta a la contra de lo que se venía planteando por parte de Parra, me parece, ¿no? Yo creo que la universidad española funciona de tal manera que efectivamente pequeño privilegio que tienen los profesores no numerarios de haber estado escogidos con el dedo, pero no es un privilegio para ellos, es el catedrático correspondiente quien ha tenido hasta hace poco el privilegio de decir: este señor pasa. O sea, no era entonces, el dedo del pene, era el dedo del catedrático. Claro, era el dedo del catedrático. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que el sistema en España es muy burocrático y ahora se hace más burocrático todavía, porque lo ideal sería que cuando haya que cubrir un puesto en la universidad, vaya allí una persona aún sin tener el título de doctor. Eso quizás sería demasiado, pero que esté fuera de la universidad y que no se le exijan unos años de presencia en la universidad. Es decir, cuando hay una oposición o hay un concurso que cubrir, lo primero que dice la ley, de tipo burocrático, formalista, es: para poder presentarse hacen falta tantos años de antigüedad en la docencia. Eso a mí me parece pues que no debe ser. Es decir, que lo que hay que demostrar allí es capacidad docente e investigadora. Demostrarlo con independencia de criterios formalistas como la antigüedad. Son criterios meramente burocráticos. 2 peticiones de apostilla. Es que en ese tema yo creo que hay que hacer claridad, más que criterio. Es un problema de que se sepa lo que pasa. En la Universidad Española tradicional, ser profesor ayudante, por ejemplo, no era un puesto de trabajo. No era un puesto de trabajo, hasta tal punto que llegó a ser, era gratis realmente. Sí. Cuando yo empecé a ser profesor ayudante, era un puesto gratis. Estábamos encantados de que nos nombraran profesores ayudantes porque nos permitía que un catedrático nos enseñara y empezara a practicar lo que queríamos, que era nuestra vocación y nuestro deseo. Cuando eso se convirtió en un puesto de trabajo, naturalmente que sea el catedrático el que discrecionalmente selecciona, eso no tiene sentido. Eso es función pública y debe estar competitivamente anunciado para que vayan los mejores. Entonces, ahora, actualmente está ocurriendo el tránsito. Es decir, hay muchos profesores que entraron como si fuera un puesto de discípulo y no un puesto de trabajo, y al convertirse en puesto de trabajo van a tener una preferencia probablemente legítima por el tiempo que llevan prestando servicios a la universidad. Pero de futuro, yo estoy absolutamente de acuerdo con el sentido de la pregunta del telespectador. Un puesto en la universidad, a partir de ahora, por mínimo que sea, supuesto que va a estar dignamente retribuido, tiene que ser un puesto anunciado públicamente a los españoles para que concurran. Por supuesto, y concedido al más capaz, no al que lleve más años. Sobre el problema de título doctor, que me parece muy importante porque ha sido uno de los temas debatidos. Yo creo que una universidad moderna tiene que investigar. Esto ocurre en todas las universidades del mundo. Y que un profesor de universidad, en consecuencia, tiene que ser una persona con capacidad investigadora. No solamente un docente, sino al mismo tiempo un investigador. Y que el único certificado público de que alguien tiene capacidad investigadora es el título doctor. Es decir, ha hecho una tesis doctoral, ha hecho una investigación. Es cierto que esa investigación
investigación no tiene por qué ser un mamotreto de 500 páginas, pueden ser 5 artículos magníficos de 100 páginas, pero tiene que tener el título de doctor. Y la LRU lo único que dice es que todo el profesor estable y permanente de la universidad tiene que tener el título de doctor. Me parece un requisito mínimo que se exige en todas las universidades del mundo. Más preguntas, por favor. Don Dionisio Aranzadi, ¿qué métodos cree que van a seguirse para acercar la universidad a la sociedad? Bien, es una pregunta muy bonita e interesante. Además, tengo la pequeña satisfacción de haber introducido en la ley, a través de un grupo parlamentario, justamente el servicio a la sociedad, que no existía en el anteproyecto. Por lo tanto, en el primer artículo aparece que los fines en servicio de la sociedad. Por lo tanto, es evidente que hoy día, cada vez más en todas las universidades, existe este afán de servicio a la universidad. Ya las torres de marfil, etcétera, ya se fueron y tenemos que servir a la sociedad, sea a través de trabajos de investigación, sea a través de otros tipos de servicios que las universidades pueden prestar, sea preparando a los alumnos para el servicio de la sociedad. Por lo tanto, hay una serie de elementos que realmente son vitales. El tema es a ver cómo relacionamos. Quizá pienso que la intención de la ley en este Consejo Social sea precisamente el acercar la sociedad a la universidad. Sí, ciertamente yo estoy un poco de acuerdo con estas reticencias. Con todo, pues, por ejemplo, en Inglaterra, el equivalente de ese Consejo Social funciona magníficamente. Aquí nos lanzamos a la aventura. Si nos saliese como los ingleses, sería realmente fantástico el relacionar los problemas y los intereses de la sociedad a la universidad y viceversa, que ellos también vivan. Este es el único, de momento, el único cauce que hay, me parece. Sí, yo, además del Consejo Social, que coincido contigo plenamente en este sentido, creo que también el artículo 11 va a permitir un mayor acercamiento en general de muchas universidades, nosotros ya lo estamos, pero de muchas universidades a la sociedad, al preparar esa participación de servicios que los departamentos, cátedras, profesores o facultades o escuelas pueden prestar en colaboración con distintas instituciones. Ya la universidad empezará a pensarse, al ser universidad competitiva tratará de desarrollar el artículo 11, que es muy complicado, que no es sencillo, es un artículo que jurídicamente requerirá muchos debates, es un artículo difícil, pero que evidentemente permitirá este acercamiento también. Este artículo, habría que decir una cosa, es muy peligroso. Es decir, es muy peligroso porque pueden las compañías con poderes económicos multinacionales y tal financiar una serie de trabajos en la universidad y moldear de alguna manera ideológicamente una serie de trabajos. Etc. Por eso viene bien que el Consejo Social modere ese poder que si no quedaría sin control o descontrol. Simplemente añadir 2 puntos en esta pregunta que es muy importante, que yo creo que son interesantes. Uno es que creo que la dependencia de las universidades, la dependencia administrativa de las comunidades autónomas, es una forma muy importante de aproximar la universidad al entorno y a la sociedad. Las universidades han venido dependiendo básicamente del Ministerio. El Ministerio está funcionando como el rectorado prácticamente único de la totalidad de las 30 universidades públicas, y en este sentido esa diversificación que se establece ahora, bueno, ya dentro de pocos meses, transferencia de 15 universidades, de la mitad prácticamente, es un modo muy importante de aproximación. En segundo lugar, la figura del profesor asociado, que no se ha señalado bastante, el profesor asociado que no tiene ni siquiera que ser doctor, sobre el cual no se exige, aquí sí que no se exige ningún requisito, porque significa incorporar al cuerpo docente de la universidad a aquellos profesionales que, por las razones que sean, tienen unos conocimientos en cualquier campo que puedan ser interesantes y que puede ser verdaderamente un acicate importante en la docencia en muchos aspectos. Con un punto a favor, yo evidentemente reconozco que se ha tenido en cuenta en las universidades politécnicas del porcentaje por las características típicas de las universidades politécnicas. ¿Se puede hacer una pregunta a los rectores? ¿O solo son los oyentes? No, hombre, no. Yo creo que los oyentes van a permitirlo. ¿Por qué piensan ustedes que los departamentos que con carácter general no han venido funcionando, han funcionado en algunos sitios, en algunas universidades y algunos departamentos, pero como estructura departamental la universidad no está funcionando así? ¿Por qué piensan ustedes que ahora sí va a funcionar así? Los departamentos. Bueno, tu pregunta yo creo que dirigirla a todos los rectores, cada uno tendrá su opinión al respecto. Yo te contesto de lo que es desde el punto de vista de nuestra universidad. El tema de departamentos, lo he comentado en repetidas ocasiones y lo hemos visto en nuestra universidad, es un tema muy, muy difícil.
Los departamentos hasta ahora en nuestra universidad, como en todas, no existen. Se han degradado la figura de departamento y ha sido un complemento de cátedra, un complemento de dinero para el catedrático en unas funciones determinadas. No existen. Que puedan o no existir es un problema nuestro. Es un tema muy complicado, que evidentemente en carreras como la nuestra hay problemas y complicaciones como son la propia topografía de nuestra universidad, la ubicación de edificios, las historias de nuestras carreras y de facultades y escuelas. O sea, son temas difíciles, pero que poco a poco hay que analizarlos para ver si es positivo ir a esa tendencia. La ley no te obliga a que sea una universidad departamental, marca una tendencia departamental. Entonces podemos ser... Pero viene del profesor Lora Tamayo, la tendencia departamental. La tendencia, pero no funcionó. Ahora está matizada, ¿eh? Es que ahora está matizada. Allí era obligatorio, ahora dice es una tendencia. Porque lo diga la ley. Posiblemente lo que se cargó aquello, yo no lo sé, esto algunas personas me lo han dicho, es porque iba acompañada la jefatura de departamento con una gratificación. A lo mejor debía de suprimirse esa gratificación y verlo y analizarlo de otra manera. Cosa que es factible, porque en Estados Unidos nadie quiere ser jefe de departamento, porque no va acompañado de ninguna prebenda y el jefe de departamento es el que más trabaja. Entonces, yo pienso que tendrá que haber una organización mixta durante muchos años en la que los departamentos que se puedan se irán creando poco a poco, según la universidad y según los centros y según su propia estructura, y paulatinamente irnos acercando, si eso no posible, hacia ese modelo de universidad departamental. A lo mejor tendremos una universidad mixta durante muchos años, 20, 30 años o 10, no lo sé. Vamos con más preguntas, por favor, sean sintéticos en las respuestas. Sí, al representante de los estudiantes, a Luis Miguel Pons, ha habido muchas preguntas sobre la cuestión de la selectividad, que qué opina de la selectividad y concretamente he seleccionado estas. ¿No le parece bastante selectividad 3 años de BUP y 1 de COU? ¿No cree que sería mejor que el COU fuera el selectivo? Yo creo que efectivamente se tiene que buscar unos métodos de selectividad mejores de los que ahora mismo se utilizan. Dije al principio del programa que la selectividad como un examen en el que en un día un estudiante se juega estar un año parado o estar en la universidad es un riesgo demasiado alto. Yo creo que existen unos métodos menos traumáticos y debería de alguna manera la administración desarrollar algo más inteligente. Adelante. Simplemente decir que estoy de acuerdo, que estamos trabajando en una ley de selectividad y de acceso que se combina, como decía antes, con el tema de tasas y becas, pero que las líneas, estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho. Adelante. También se han repetido las preguntas de las cuales puede ser muestra esta, dirigida al señor Lamo de Espinosa. ¿Cree que es justo que al ser convertida en cátedra las agregadurías actualmente existentes, los actuales agregados ocupen dichas plazas habiendo catedráticos con más antigüedad y más méritos que puedan estar interesados en ocuparlas? Bueno, la respuesta es sí, ciertamente lo creo. Y es un tema que se ha debatido mucho en el Congreso también y en todas las universidades donde yo he estado después de la aparición pública de la ley. Ha habido debate sobre este tema. Yo creo que las razones básicas son las siguientes. En primer lugar, porque los agregados han hecho una oposición exactamente igual, idéntica en todos sus extremos a la de los catedráticos, hasta el punto de que es muy corriente, puesto que unas veces se convocan agregaciones en una disciplina, derecho político, pues hay una cátedra de derecho político, luego una agregación de derecho político, etc. El resultado es que muchas veces el que ha perdido las oposiciones en una agregación gana las cátedras en la siguiente. Esto es muy frecuente. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia en este sentido entre catedráticos y agregados en absoluto. Bueno, en segundo lugar, todas las integraciones de un cuerpo en otro que se han hecho en los últimos años, y de la Ley General del 70 de Educación ha habido muchas, porque todas las transitorias de la Ley General implicaban integraciones progresivas en los cuerpos de la universidad, todas se han hecho in situ. Es más, la propia Ley de Reforma Universitaria tiene un montón de integraciones también de cuerpos, para simplificar toda la selva de categorías docentes, hay un montón de integraciones, pues prácticamente otras 12 o 15, no recuerdo en este momento el número exacto, pero aproximadamente es ese, y todas esas integraciones se hacen in situ, y ahí no ha habido protestas, solo ha habido protestas en el caso de la integración de los agregados en el cuerpo de catedráticos, que parece que eso es un atentado, pero las demás integraciones no son un atentado. Y por último diría, y este es el argumento que me parece más interesante, los derechos de traslado de los catedráticos que querían moverse no se ven conculcados en absoluto, porque los catedráticos no tenían expectativas de moverse en una agregación, tenían expectativas de moverse en una cátedra. La ley lo que hace es transformar las agregaciones en cátedras. Ningún catedrático puede decir yo tenía expectativa de ir a esta agregación. No es cierto. Usted tenía expectativa de ir a esa cátedra o a la otra cátedra, pero no a las agregaciones que ahora se transforman en cátedras. Había otros problemas técnicos que hacían que no va a lugar a explicarlos aquí porque son muy complicados, que no hubiera alternativas realmente viables. Es un tema que lo trabajamos mucho y lo estudiamos mucho, y al final nos pareció que esta era la mejor conclusión. Realmente, las dos explicaciones son a cuál más alucinante. Y yo siento mucho la hora, pero este es un tema que no es así, dicho sea con todos los respetos. Primero, las oposiciones de agregado y de adjunto es cierto
es cierto, de agregado, perdón, y catedrático, es cierto que yo mismo, además, lo he reconocido públicamente en el Congreso de los Diputados, han servido para una capacidad equivalente. La oposición de agregado, quien la supera, evidentemente ha podido superar la oposición de catedrático. Yo eso no lo he negado nunca y creo que hay que decirlo así para empezar a hablar del tema. Pero no es menos cierto que en la estructura legal era un paso indispensable ser agregado antes de ser catedrático, porque a la cátedra en la estructura ya no se pasaba por oposición, sino por el transcurso de una serie de años ejerciendo la función de catedrático. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ocurre que hay catedráticos en la Universidad de La Laguna, o en la Universidad de Oviedo, o en la Universidad de Murcia, que han ganado su cátedra hace 6 meses y se han ido. Y están presidiendo el tribunal del agregado, perdón, del adjunto, que va a ser agregado en la plaza que él ha dejado vacante. Y están presidiendo ese tribunal sabiendo que ese agregado se convierte en catedrático de Madrid en la plaza que él dejó vacante hace 3 meses. Y eso no afecta para nada a los agregados, afecta a los catedráticos que sí tienen una expectativa muy legítima. Claro, ese otro argumento que ya se utilizó en el Congreso, es decir, no la tendrían si no se creara. Eso naturalmente vale para que la Administración haga lo que quiera. Si mañana nombramos generales, ¿verdad? Nombran teniente general del Ejército Español a don Fernando Suárez en la Capitanía General de Cienpozuelos. Y los demás generales que existen en el Ejército Español que no protesten, porque en Cienpozuelos no habría Capitanía General si no se creara para don Fernando Suárez. El argumento es insostenible. Ni ha hecho los cursos de general, etcétera, absolutamente insostenible. Y lo dirá el Tribunal Constitucional, además. Vamos a darle enhorabuena por ese simplemente hacer un añadido. Ya veis que a mí me ha sorprendido mucho la insistencia del Grupo Popular en el Congreso sobre este tema, sobre el tema de los agregados, de la transformación de agregados en catedráticos, y su absoluto abandono de todas las otras integraciones que establece la transitoria quinta en sus 5 apartados, que son integraciones todas ellas in situ, que parecen no ser relevantes. Es decir, alguno tendería a pensar que lo que ha preocupado no es tanto las integraciones in situ, sino las integraciones de los agregados. Y uno podría tender a pensar que eso tiene algo que ver con el predominio de catedráticos en el Grupo Popular. Eso es muy justo hacerlo notar, porque puede ser así. Yo debo decir que yo solo hablo de lo que conozco, y que a mí no me ha llegado ni una sola indicación de ningún elector en relación con otros cuerpos u otras situaciones. Y por consiguiente, lo que yo conozco es la situación de agregados y catedráticos de universidad. Y es que es muy significativo. La ley es pública, señor Suárez. Sí, pero a mí no me... Vuelvo a decir que a mí no me ha llegado conocimiento concreto de casos anómalos. Usted está en la ponencia. No pienso que, estando en la ponencia, no ha dejado de leer la transitoria quinta, igual que ha leído la séptima, que era los agregados. Pero que no se conoce, porque además ustedes se cuidan muy mucho de que no se sepa y no se tenga toda la información de lo que hay detrás, no se conoce la realidad de la situación que esa disposición refleja. Y en el caso de la universidad sí lo conocemos. Y estamos hartos de pedir en el Congreso de los Diputados, incluso con la firma del señor presidente, la famosa lista de los agregados, porque va a tener mucho interés que se publique. Eso no ha llegado en absoluto a la Secretaría no habrá llegado, pues se ha perdido en el correo. Pero es lo cierto, momento en que llegue, desde luego... Es lo cierto que tiene un interés extraordinario para la nación saber que por primera vez una cosa de esta naturaleza se produce cuando hay 5 ministros, o 6, o 4, o no sé cuántos, afectados por esta situación. Que no van a acceder, si quiere usted que la oposición no lo diga... Perdón, señor Suárez, claro, el tema este ha acabado transformándose en un problema casi de, realmente feo. Sí, yo diría un poco calumnioso, especialmente a partir del momento, señor Suárez, en que el Grupo Socialista en el Congreso especificó públicamente, y así lo hizo ver, y así se ha incluido en la disposición transitoria, que se podría renunciar a la disposición transitoria y, por lo tanto, a los beneficios que la transitoria implica a los agregados, y que, déjeme que acabe, y que en consecuencia se establecería el principio de que todos los altos cargos del Partido Socialista renunciarían a los beneficios que la transitoria establece, porque los problemas de la transitoria son un problema de justicia y no un problema de privilegios. Exacto. Simplemente, esa es la prueba más clara de que esta transitoria ha ido adelante, porque realmente hay argumentos de fondo. Y si realmente al Grupo Popular le parece mal esto, yo lo único que le pediría es que el Grupo Popular diera el mismo ejemplo, sencillamente haciendo exactamente lo mismo que va a hacer el Partido Socialista, que es que los agregados del Grupo Popular renuncien a la transitoria. Esta es la forma más clara de reconocer que efectivamente la transitoria es equivocada. Un momento, porque el tema tiene mucha trascendencia política. Tiene. No, yo creo que jurídicamente la tiene. Yo creo que es un problema político, es simplemente... ¿Puedo yo hablar en algún momento ya? ¿O sigues tú? Perdón. Vale. El Grupo Popular no ha hecho cuestión de que sean
del Grupo Popular o del Grupo Socialista, ha hecho cuestión del derecho de cualquier catedrático español a ocupar una plaza, si lo desea y le conviene, una plaza que se crea antes de que la ocupe el último agregado de su escalafón. Y naturalmente, usted no le puede decir al catedrático de Logroño, o perdón, de provincias, de cualquier provincia, en Logroño creo que no hay universidad, no puede usted ir a Madrid porque el agregado no es socialista. Y como no es socialista, no renuncia. Y a mí eso me trae sin cuidado. Ese es un problema de ustedes y de la imagen del partido. El derecho que nosotros defendemos no es el ataque al agregado socialista o no que ocupa la plaza, sino el derecho del catedrático, que lleva muchos años prestando servicios en una universidad de provincias y que si tenía la expectativa de que cuando se creara una cátedra en Madrid era para él, esa expectativa la vulnera esta ley con las consecuencias que ya veremos, porque naturalmente el tema no va a quedar y me imagino que los tribunales tendrán algo que decir. Ahora, que además haya notorios personajes, sean del Grupo Popular o sean del grupo que sean, notorios personajes que toman la decisión de aprobar esta ley, pues mire usted, eso el país lo tiene que saber. Y si son populares, díganlo también. No tengo inconveniente ninguno. Vamos a ver, lo siento. Bueno, lo siento porque es que es ya la una prácticamente. Y para no cortar aquí en seco, vamos a permitir una última pregunta. Bien que lo siento por falta de tiempo. Una última. Una última. Esta es la 1 de la mañana. Bueno, antes de la última, es que tenía aquí una nota que, en fin, que no sé si es un caso tal vez de vanidad o de inmodestia hacia el programa, pero vamos, quería recoger una llamada, que ha habido varias en relación con el problema personal del director de La Clave, que esta semana ha estado más en los periódicos que de costumbre. No viene a cuento de... Pero bueno, simplemente decir que ha habido una llamada que dice únicamente, porque esto no es una pregunta, en nombre de un grupo de espectadores, además ha sido hecha desde fuera, habituales, en nombre de un grupo de espectadores habituales de La Clave, llamo para expresar nuestra alegría y satisfacción por la decisión de José Luis Balbín de seguir dirigiendo este programa, que sea por muchos años. Como yo, en nombre del equipo del programa también contribuyo a esta misma opinión, pues quiero aprovechar la ocasión para congratularme y apoyar eso. Eso hay que subrayarlo porque así sabemos que todavía tenemos algunos amigos. O nos los inventamos. Venga, como última pregunta de verdad, aunque es realmente difícil porque yo esperaba que hubiera varias. Ha habido algunas en relación con los traslados de universidad, con los traslados a los estudiantes que se quejan de que no sean posibles en todos los casos, y concretamente como más representativa esta para el señor Porta en Casa. Si la Constitución defiende la libertad de enseñanza, ¿por qué se obliga a los estudiantes a ir a una universidad determinada y por qué al solicitar traslados no se los conceden? Bueno, ese es un problema que evidentemente el estudiante tiene derecho y todavía más derecho va a tener el año que viene al ser distrito único de elegir la universidad que desee. Eso es una realidad. Pero a la par va otro punto ligado a lo mismo, que es la calidad de enseñanza. Y puede ir a la universidad que pretenda, siempre que en la universidad a la que quiera ir haya sitios en donde se sienta, donde poderse sentar. Y resulta que tenemos todas las universidades muy sobrecargadas. Yo diría que centros nuestros que teníamos con capacidad de 2.000 alumnos normal han superado las 6.000 plazas y así sucesivamente. En las facultades de Madrid, en casi todas ellas, pues este problema se ha acentuado de una manera notable. Entonces hay realidades insalvables. Si queremos dar una calidad no tenemos más remedio que limitar la cantidad de alumnos. El otro problema es cómo se selecciona esa cantidad de alumnos, porque los procedimientos no están claros. No cabe duda de que hay que tratar de seleccionar, y este es nuestro deseo, pues por el currículum anterior. El currículum anterior preuniversitario no es muy fiable en muchos casos, porque depende en qué sitio ha estudiado, en qué instituto estudió, en qué colegio, en qué ciudad, y hay muchas variables que considerar, pero no tenemos otros parámetros. Otro es el momento en que aprobó COU, pero la realidad es que es un tema que no tiene otra solución y el Ministerio nos tendrá que arbitrar algún sistema que evidentemente no lo arbitra. Y al año que viene se va a dar una paradoja más grande, que los buenos estudiantes de Valladolid, por ejemplo, perdonen los de Valladolid por la citación, los tendremos en las universidades que quieran ellos, a lo mejor en la Universidad de Madrid, y los estudiantes peores de universidades de Madrid a lo mejor tendrán que ir a otras universidades distintas de la de Madrid. O sea que habrá un movimiento nacional de españoles, como sucede ya en las universidades americanas, buscando la universidad competitiva y la calidad, que es la clave. Bien, señores, ¿alguien tiene algo que añadir así muy sustancial? Ya sé que querrían añadir muchísimas cosas. Todo es muy sustancial. Bien,
Pues esta es la reforma universitaria que se avecina, que por lo visto va a exigir algún otro proclama de la clave, puesto que luego vienen, como aquí se ha dicho tanto esta noche, los desarrollos que tanto preocupan a los unos y a los otros. Gracias, señores, por su participación. La próxima semana contamos con un tema de debate y tan de debate, que es el aborto. Y, en fin, esperamos contar, en primer lugar, con bastantes mujeres, puesto que a menudo se nos quejan de que no hay mujeres suficientes, y en un tema como este es lógico que las busquemos especialmente. Y, en segundo lugar, pues como de costumbre, eso sí, con las variadas posturas, es decir, la administración, la oposición, la justicia, la medicina de las dos partes, incluso las mujeres de las dos partes. Hasta la próxima semana, por lo tanto, muy buenas noches y gracias de nuevo a ustedes por su participación.